¿Está Poirot ahí? ¿Poirot? Sí, está Poirot. Ya, ahí estamos a la espera de lo que diga la ministra Toa, el ministro Elizalde, naturalmente, que las alternativas eran el veto que iba a ser promulgado por el presidente, también lo plantea el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Veamos cuál es el anuncio que se hace en definitiva a propósito de este proyecto de ley de usurpaciones que ya sale de la Cámara, que ya sale del Senado y que eventualmente deja la puerta abierta para que, al ser considerado delito y no multa y además de permanente ejecución, haya autodefensa. Escuchemos a la ministra Toa. Que más nos han hecho saber es si es que el gobierno va a vetar o no esta iniciativa y por qué tomarían esa decisión. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. A ver, el proyecto de ley de usurpaciones es un proyecto necesario que en su corazón tiene un amplio acuerdo. Es un proyecto que busca generar mayor capacidad a la legislación para que las personas que son víctimas de usurpación, cuando sus inmuebles, sus predios son usurpados, tengan herramientas más efectivas para poder proteger sus derechos. Hay acuerdo entre todos los sectores que la usurpación tiene que tener una pena más alta, de manera que quien comete este delito pueda ser detenido. Hoy día no es así. Hoy día la pena es tan baja que es una falta, de hecho, no se puede detener a quien comete usurpación y de consecuencia, cuando se provoca un desalojo después de una usurpación, esas personas pueden volver a ocupar el lugar indefinidas veces. Hay acuerdo entre todos los sectores de cambiar ese elemento, subir, tener una pena privativa de libertad, de consecuencia que se pueda detener y de consecuencia evitar esta situación que se reitera. Hay acuerdo también en establecer la usurpación como un delito permanente. ¿Qué significa eso? Que en cualquier momento el afectado puede solicitar que actúe la fuerza pública, los carabineros, que vayan a desalojar y a recuperar el inmueble, el predio. En eso hay acuerdo entre todos los sectores y hay acuerdo también, y esto es muy importante, quienes nos están escuchando le van a encontrar mucho sentido, que esto no incluya a las personas que viven en campamento en una situación social vulnerable. Miles de familias que hay en todas las regiones, muchos conocemos campamentos y sabemos el drama social que hay ahí. Excluir a los campamentos donde hay una real situación social de este tratamiento. En esas tres cosas hay acuerdo y a pesar de eso hemos visto esta discordia dramática en la Cámara de Diputados y el Senado, porque este proyecto se ha ocupado lamentablemente para extremar las cosas al punto tal que esta legislación va a permitir ahora que una persona pueda pedir apoyo de terceros para ir a reivindicar con sus propias manos el bien usurpado y pueda para ello defenderse causando cualquier daño de manera ilimitada, de manera explícita. Eso es lo que dice la ley. Por eso es que el Ejecutivo ha dicho que va a vetar este aspecto de la ley. El Ejecutivo no va a vetar el que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que este sea un delito permanente, no va a vetar que se excluyan los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos. Porque para eso está el derecho, para eso están las policías, para eso están los tribunales. Para eso las sociedades civilizadas han establecido el monopolio de uso de la fuerza en las policías. Es un avance civilizatorio que como gobierno no vamos a permitir que Chile pierda. Y por eso esto no es solo una decisión política o legislativa, es una obligación moral que tenemos como gobierno, es una obligación ética que tenemos como gobierno no permitir que el país retroceda en algo tan básico. Seguimos en vivo. Si es que hoy día una persona, para poner un caso de la casuística, para que la gente lo entienda, si yo en mi predio sorprendo a alguna persona usurpando ese territorio, yo podría eventualmente, si esto fuese ley, usar un arma y dispararle, repelerla por cualquier medio. A ver, vamos a ser claros, cuando una persona en un predio o en su casa, alguien está tratando de entrar, se puede defender hoy día y se puede defender haciendo uso de la violencia en el momento que se le está arrebatando su propiedad. Pero eso tiene una duración de 12 horas. No puede esa persona, después de 12 horas, cuando ya está en conocimiento la policía, cuando ya está activado nuestro sistema del Estado, organizar, ir por mano propia a buscar su bien. En el momento que se lo usurpa, claro que puede, pero esta ley está permitiendo que lo haga de manera permanente,
que lo pueda hacer involucrando a terceros y que lo pueda hacer independiente del daño que ocasione. Ese es el problema de esta legislación. Se le pregunta ahora que hay parlamentarios de oposición que han explicado que esto es completamente distinto. Hay múltiples interpretaciones frente a un mismo proyecto, del cual todavía no hay un texto consolidado, pero las lecturas hasta ahora son múltiples. Bueno, creo que siempre se puede tener distintas opiniones sobre los hechos, pero no se puede tener distintos hechos. La ley dice lo que dice. Expertos que han salido a analizarla, expertos de derecha, que han sido asesores históricamente de los partidos de Chile Vamos o del Partido Republicano, medios de comunicación que claramente no son seguidores del gobierno, han salido a respaldar esta mirada de este proyecto. O sea, esto no es antojadizo. Como gobierno nos interesa avanzar en esta materia. El gobierno le puso urgencia a este proyecto, lo puso en la agenda priorizada, lo puso en el compromiso transversal que hicimos unilateralmente. El Ejecutivo no le interesa que siga habiendo, como hay hoy día, una legislación tan frágil en este tema. Pero tenemos que hacerlo de tal manera que no acentuemos la violencia, sino que la reduzcamos, que castiguemos a los violentos y no que los premiemos y les pongamos ahora el alero del derecho para poder actuar por mano propia. Se le pregunta ahora respecto a que hay un acuerdo en los distintos sectores políticos en tres aspectos de esta ley de usurpaciones, pero Apruebo Dignidad rechazó la idea de legislar, rechazó la aprobación general del proyecto. Entonces se le pregunta bueno, si es que eso es lo lamentable eso se va a abordar de alguna manera distinta. Cuando en un proyecto en que hay acuerdo en todo lo relevante empiezan a sumarse todos estos elementos que generan gran discordia. Que en lugar de sacar a la luz esos elementos en que estamos todos por avanzar, se interponen estos desacuerdos que provocan esas votaciones que son difíciles de interpretar. Habiendo acuerdo en esto tan importante, lo que ha primado son estos otros temas periféricos, además totalmente inútiles al objetivo que todos debiéramos buscar, que es proteger a las personas que son víctimas de usurpación con el derecho, con las policías, y no decirle arréglesela solo. ¿Ese veto cuándo va a llegar? Y preguntarle si es solamente a la flagrancia permanente, que es lo que usted estaba criticando. ¿Perdón? ¿Cuándo va a ingresar el veto y a qué aspecto? ¿Va a ser solo a la flagrancia o a la legítima defensa? A ver, primero tenemos un mes para ingresarlo, tenemos que hacerlo obviamente con una gran prioridad, pero lo tenemos que hacer bien. Y en segundo lugar, los temas en que tenemos discusión, el principal, quiero decirlo, 1, 2, 3, 4, 5, es este problema que se ha ocasionado por esta, digamos, apertura de una legítima defensa permanente ilimitada como se generó. Pero hay un segundo tema que también hay que discutir, porque lamentablemente este proyecto, con un propósito que nosotros, digamos, respaldábamos, que era tener una penalidad mayor para las usurpaciones que se hacen con fuerza en las cosas. Por ejemplo, cuando se rompe un candado, cuando se rompe al interior una maquinaria que hay, se subió la pena al punto de dejarla igualada a la usurpación que se hace con violencia o intimidación. Y no solo igualada, sino que con un marco penal rígido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la pena no tiene margen el juez para aplicarla, sino que es una sola, e iguala la situación de violencia en las cosas a la violencia y la intimidación. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Las personas que nos están escuchando van a entender. Si hay una usurpación y los autores se saltan la reja, la pena es la misma si, además de saltarse la reja, amenazan al propietario con un arma y le apuntan en la cabeza. La pena, así como está, hoy día quedó igual. Esa es otra materia que hay que definitivamente corregir. Se le pregunta ahora cómo interpreta la votación. A través de la ministra Toá se va a presentar este veto presidencial por estos aspectos que el gobierno critica de la ley de legítima defensa privilegiada, la ley de usurpaciones. A propósito de su despacho en el Senado, vamos a estar en un instante más, por supuesto, en la edición central de 24 horas con todos los antecedentes de esta discusión. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Siga acá en el canal 24 horas, llegan todos los deportes. Nos encontramos en un ratito más en las noticias.